Hola, quien les habla, Liner Paricoto Quispe, estudiante del quinto semestre de la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez. En esta ocasión les voy a conversar o hablar sobre la termodinámica de los materiales nucleares. Bien, la termodinámica hizo su aparición ya por los años de 1824, gracias a que Sadi Carnot realizó el primer análisis termodinámico de una máquina térmica. Durante el transcurso de estos breves minutos que voy a estar con ustedes, vamos a tocar los temas de energía, entropía y estabilidad, que son de gran importancia en el nivel físico y a nivel también termodinámico, ya que son ampliamente usadas en las centrales termonucleares. Bien, durante estos últimos 50 años, después de la Segunda Guerra Mundial, el incremento de electricidad o consumo de electricidad se ha incrementado de una forma exponencial. Y esto es un nuevo reto para las ingenierías para cumplir esas necesidades. Y una de esas formas sería la energía nuclear, ya que un mol de uranio 235, que son aproximadamente 235 gramos, genera la misma cantidad, genera 2 por 10 a la 13 joules por mol, que equivaldría a quemar una tonelada de carbón, que es 8 por 10 a la 7 joules de energía. Si vemos la cantidad de combustible que tendríamos que quemar entre el carbón y la diferencia que tendríamos que quemar el uranio, es muy radical. En este cuadro podemos ver la necesidad de nuevas formas de energía. Y una de las formas de conseguir energía más rápida, con menor consumo o menor proporción, es la nuclear, ya que actualmente tenemos bastante de consumo o generación de energía eléctrica a través de recursos no renovables. Bien, en el proceso termonuclear, que incluye varias etapas, no solamente la etapa de quemado del uranio o la fisión nuclear del uranio, hay preetapas, y una de las preetapas es el almacenamiento, la propia fisión nuclear y la generación de electricidad a través del ciclo Rankine. En diferentes etapas de este proceso se aplica la termodinámica. Bien, en estos cuadros de acá podemos ver un cuadro resumido de algunos materiales nucleares o que intervienen en la fusión nuclear. Entre ellos tenemos el uranio metálico y sus aleaciones, como por ejemplo el óxido de uranio, uranio con carbón y el uranio con plutonio. A su vez, aquí valdría, por ejemplo, mencionar los refrigerantes, como es el agua, que es ampliamente usado, el helio, el sodio y a su vez el plomo. Aunque el plomo es más un contenedor, ya que gracias a sus propiedades físicas disminuye la radiación. Bien, el problema del almacenamiento del uranio, o estos últimos años, a partir específicamente del año 2000, se hizo pública algunos estudios ya que se tenían de años atrás respecto a los problemas relacionados con el almacenamiento del plutonio y sus aleaciones. Bien, ¿por qué es un poco complicado almacenar el uranio? Debido a que el uranio es un material que tiene muchas fases. Aproximadamente tiene 7-8 fases, que varían de acuerdo a la temperatura. Y no es constante como vendrían a ser otros materiales como el hierro o el aluminio. La fase que nos más interesa son las cúbicas centrales, ¿no?, que son similares a de un material amigable como el cobre. Vendrían a ser la fase beta y T. Y acá tenemos una ampliación un poquito más grande de las fases del uranio y vemos que a partir de los 100 grados comienza su cambio de fases radicalmente a medida que aumenta la temperatura. Pasa desde una fase líquida hasta una simple monocíclica, después pasa a una fase centrada monocíclica y finalmente la fase centrada ortonóvica. En estas fases de acá, la alfa, beta, gamma, es donde el plutonio es más estable, razón por la cual
son en las temperaturas donde conviene almacenarlas. Porque imagínense tenerlo a 100 grados y que suba a 200, 110, cambia de fase radicalmente. Es por eso que se necesita estudiar la composición del uranio y sus aleaciones para poder almacenarlos de una manera adecuada. Bien, en este caso, por ejemplo, podemos ver el cambio volumétrico que fue diseñado para estos contenedores de uranio. En el gráfico A tenemos un estudio planteado de una reacción termodinámica y a su vez de la B. Bien, entre los dos diagramas de fase de la del galio y del uranio, la que mejor representa su comportamiento termodinámico es el diagrama B, ya que el diagrama B es la única de los dos diagramas que cumple con la tercera ley de la termodinámica, que es que en general se incluye que esta ley del cero absoluto es imposible alcanzar un número finito de pasos, ya que gracias a la tercera ley, por más que hagamos un número infinito de pasos, se nos va a hacer imposible llegar al cero absoluto. Pero en este diagrama acá termodinámico para las aleaciones de plutonio y galio, dice que sí llega. Razón por la cual este diagrama de estado está mal. No va a cumplir la tercera ley de la termodinámica. Razón por la cual en esta clase de estudios es fundamental cumplir con las leyes. El diagrama de fase más aceptado para aluminio y galio vendría a ser este. Bien, a continuación vamos a tocar otros elementos que participan dentro de la fusión nuclear. En este caso, por ejemplo, tenemos el helio. El helio, al ser un gas noble y no pierde ni gana electrones, y básicamente su función de temperatura es constante. Dentro del proceso nuclear, el término K se define como el coeficiente politrópico del gas, es constante y se utilizará como refrigerante en algunos procesos nucleares. Como es constante y es simple de manejar, estas ecuaciones simples termodinámicas son las que gobiernan al helio. Acá tenemos la constante que está entre la capacidad polimérica y capacidad de volumen. Y acá tenemos una variación de su entropía que gobierna al helio. Bien, aquí presentamos algunos diagramas de fase, en este caso de la entropía y entalpía, para una central enfriada por gas. Podemos ver las diferentes fases por las que pasa para poder enfriar la central termonuclear. Y acá tenemos que se llama una central con el tetraóxido de nitrógeno, que es un gas de alta presión y se utiliza para refrigerar el núcleo. En este caso acá podemos ver su diagrama de fase en función de la entalpía y la temperatura, para que durante estas fases se descompone y ayuda en la refrigeración. Y asimismo el ciclo termodinámico del agua en función de la entalpía y la temperatura. En estos diagramas de fase podemos ver las distintas etapas por las que pasa el agua durante el proceso de refrigeración. Bien, acá algunas leyes, por ejemplo, acá tenemos las expresiones que definen el efecto de la presión sobre las propiedades de las sustancias. Estas ecuaciones son ecuaciones termodinámicas y que influyen en el proceso de la acción nuclear, que son ampliamente usadas en el ciclo termonuclear. Acotando finalmente a esto, tenemos algunos aportes hechos por ejemplo, acá por Reisenberg, Pogh, que habla sobre la solución del producto básico del uranio, que fue publicado en 1962. Acá tenemos Latimer y Pitzer, las entropías de las iones de agua, publicada en 1938. Brewer y Romley sobre la termodinámica de las propiedades y equilibrio a altas temperaturas del uranio y sus aleaciones, óxidos, nítridos y carbonos. Todos estos estudios y estos títulos, como se pueden ver,
La termodinámica es ampliamente en los materiales termonucleares. Finalmente, para concluir, el, la, el estado de equilibrio entre el plutonio y el galio puede existir a bajas temperaturas. Y eso es crucial, ya que el plutonio y sus aleaciones se conservan o se almacenan a bajas temperaturas. Finalmente, la reformulación de la tercera ley de la termodinámica en los gráficos presentados A y B, el que mejor relaciona es el gráfico B, ya que no cumple la tercera ley de la termodinámica. Muchas gracias.